Muy buenas tardes, sean todos quienes nos acompañan esta tarde desde la Universidad Miguel de Cervantes. Les damos cordialmente la bienvenida a quienes han demostrado un gran interés por la conversación que les vamos a plantear el día de hoy. A partir del proyecto de investigación en democracia de nuestra universidad, aprovechamos de saludar a su director, don Eduardo Zafirio, que nos acompaña. Tenemos una gran conversación de un gran tema que tiene que ver con lo que nos convoca. El crimen organizado es una tremenda amenaza que desestabiliza el orden social, que fomenta algunas problemáticas grandes en la sociedad, como la corrupción, y profundiza también las desigualdades sociales. Analizarlo y combatirlo no es solo una cuestión de seguridad, sino también de tal vez de defensa activa de lo que significa el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, como base fundamental de la democracia, ¿no? Ese es el tema que nos convoca y para eso hoy día tenemos un tremendo invitado. ¿M? Les voy a presentar a John Griffith, ¿no es cierto?, Spielman. Creo que lo dije bien. Él es actualmente consultor, jefe de estudios de Atenalab en estos temas y tiene una maestría en estudios de seguridad en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Y también es doctorado en estudios americanos con especialización en asuntos internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Así es que agradecemos sin duda la cordial disposición que ha tenido señor Griffin de acompañarnos esta tarde con esta temática. Así que vamos a cederle la palabra para que nos pueda presentar sus reflexiones sobre esta temática tan interesante, ¿no? Adelante, don John. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y estamos muy agradecidos de su participación esta tarde. Muchas gracias, Alberto, por la presentación y la verdad que para mí es un agrado y un honor la invitación que ustedes me han formulado y deseo agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes en las personas de don Gutenberg Martínez y también de Eduardo Zafirio y decirle que estoy muy complacido y honrado con esta invitación para tratar un tema de la mayor relevancia, digamos. No hay ninguna duda que el crimen organizado es un desafío a la democracia chilena, es un desafío a la democracia de Latinoamérica, es un desafío a los estados hoy día a nivel global. Así que entrando en materia y para tener tiempo posteriormente de poder intercambiar opinión en la fase de preguntas y respuestas, he preparado una agenda de mi presentación, básicamente establecer qué vamos a entender por crimen organizado, cuál es la noción de crimen organizado, si existe una noción consensuada o no, cuál es la situación en Latinoamérica del crimen organizado, cómo está el estado del arte en Chile. La verdad que el crimen organizado es mucho más que narcotráfico y organizaciones criminales, como lo vamos a definir inmediatamente, pero yo me quiero centrar en estas dos variables porque dado el tiempo sería imposible abordarlas todas. Eh, Creo necesario también destacar que normalmente cuando uno habla de las amenazas o riesgos de seguridad se fija mucho en los síntomas, pero, pero la verdad es que hay que tender también a visualizar cuál es el problema con la debilidad estatal, porque al final del día el enfermo aparentemente es el Estado, o cuál es la capacidad del Estado para poder lidiar con toda esta gama de riesgos y amenazas. Entonces, cuando existe una debilidad estatal, entendida como la fragilidad en gobernabilidad, la debilidad institucional, o etcétera, o la militarización de la respuesta, también son elementos que tenemos que tener en cuenta. Fundamentalmente, ¿cuál es la relevancia entonces entre esto y la amenaza para la democracia en Chile? La relevancia del Estado de Derecho y finalizar con algunas consideraciones generales o finales. Lo primero que debiéramos decir es que hay una ausencia, una definición consensuada del crimen organizado. No hay una definición que haya sido consensuada a nivel internacional. Lo mismo ocurre con el terrorismo. Digamos. Los estados adhieren a distintas nociones o a distintas definiciones. Hay un profesor de la Universidad de Berlín, que es Klaus von Lampe, que en pantalla está su libro de crimen organizado, y él llegó
a identificar más de 200 definiciones de crimen organizado. Yo de esa obra he rescatado algunas que pongo aquí a disposición, como la de Samuel Porteos, que en un estudio preparado para el gobierno canadiense define el crimen organizado como una actividad que abarca cualquier actividad criminal organizada con fines de lucro que tenga un impacto grave. Bueno, es una definición, pero ¿qué es lo que es un impacto grave? Tampoco lo menciona. El FBI, por otro lado, define el crimen organizado como cualquier grupo que tenga algún tipo de estructura formalizada. El FBI, entonces, aquí pone el acento también en la estructura o la formalización de una determinada organización y cuyo objetivo principal sea obtener dinero a través de actividades ilegales. Alan Block, por otro lado, argumenta que el crimen organizado puede entenderse como un sistema social compuesto de relaciones. Entonces aquí en esta definición el énfasis está puesto en las relaciones que vinculan a delincuentes, profesionales, políticos, agentes del orden, diversos empresarios, etcétera. Y también hay que mencionar que en la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado del año 2003 los estados tampoco llegaron a un consenso en definición. Eh, Esto, la verdad, no es que sea común, pero como mencionaba anteriormente, también cuando uno define o intenta definir qué es o qué no es el terrorismo, se encuentra con el mismo problema, digamos. Hemos llegado a consensuar, en el caso del terrorismo, que es un hecho violento, dirigido contra civiles inocentes, con la finalidad de difundir terror. Eso es lo que la Asamblea General de Naciones Unidas llegó a consensuar como lo más apropiado para terrorismo. Pero en este caso, el crimen organizado también tenemos otras definiciones que apuntan a individuos y grupos con relaciones laborales estables que se ganan la vida principalmente mediante este tipo de actividades. El crimen puede adoptar diversas formas institucionales y organizativas. Esto incluye jerarquías verticales. Aquí estamos hablando también de que es una organización compleja que tiene jerarquía, con compromiso por vía, así como relaciones flexibles, efímeras y no jerárquicas. Esa es una definición de Roy Coxon. Por otro lado, John Coughlin dice, el crimen organizado tiene las características de una organización formal, tiene división de trabajo, tiene una coordinación de actividades y una asignación de tareas. En Australia, por ejemplo, la ley de delito y mala conducta de Queensland del 2001 define el crimen organizado como una actividad delictiva que involucra a dos o más personas. Ahí vemos que hay distintas definiciones, la de Australia es bastante amplia por lo demás, pero sí creo necesario señalar que violencia, intimidación y corrupción parecen ser elementos centrales de cualquier definición de crimen organizado. La violencia, la intimidación y la corrupción. Crimen organizado en general, si uno pudiera hacer un resumen de estas 200 definiciones que nos señalaba el autor Claude von Lampe, uno podría decir que en general el crimen organizado puede carecer de objetivos políticos, aun cuando los puede tener porque sus objetivos son económicos, se comportan como cualquier empresa, digamos. Es jerárquico, sí, es jerárquico, tiene un conjunto de relaciones. El Tren de Aragua tiene una organización clara y nítida. Tiene una membresía limitada o exclusiva, efectivamente. Para ser miembro de un clan o de una organización de crimen organizado, tienen que cumplir incluso algunos ritos de iniciación. Constituye una subcultura única, se perpetúa permanentemente, muestra disposición a usar la violencia en forma permanente, se rige por normas y regulaciones explícitas, tiene incluso algún grado de gobernanza, no busca reemplazar al Estado, aunque ejerza muchas veces control territorial, pero sin ningún lugar a dudas el crimen organizado está entrelazado con el Estado. O el crimen organizado desarrolla una estrategia para entrelazarse con algunas instituciones y organizaciones del Estado. Algunos autores denominan a este fenómeno como la zona gris de la criminalidad, que también es importante de tenerla en cuenta. Entonces, en síntesis, para terminar con la fase de definición o noción, podemos señalar que el crimen organizado busca controlar y regular todas las actividades ligadas a un negocio ilícito. Sus características organizacionales y niveles de violencia van a ser variables. Posee una amplitud consolidada y posee también una gobernanza criminal, es decir, contiene reglas del mercado del crimen. Ellos tienen reglas, tienen una determinada gobernanza, aparte de una organización. Tienen una gran adaptabilidad y podemos ver que en materia de narcotráfico, por ejemplo, el crimen organizado de la década del 80 no es el del 2020.
Y podemos ver aquí un cambio en la droga, por ejemplo, cómo transitaron de macroorganizaciones a microorganizaciones en el caso colombiano. Bueno, eso es un fenómeno. Otra característica del crimen organizado podríamos aprovechar, ya que estamos citando esta forma de transitar o de mutar, es su adaptabilidad permanente y constante. Muchas veces va mucho más rápida que el Estado porque tienen libertad de acción, tienen recursos. Y muchas veces hablamos del crimen organizado versus el Estado desorganizado. Porque por la rapidez con la que ellos pueden mutar o adaptarse. El foco, para ir terminando y aprovechando este libro también de otro autor, Heyman, sobre todo también de crimen organizado, dice que el foco en el crimen organizado, más que en que pensemos en cómo se estructura esa organización, debe estar en lo que hacen. ¿Cuál es el ámbito de su actividad ilícita? ¿Cuál es la doctrina que existe detrás de un grupo de crimen organizado? Ahora, buscando en las definiciones nuestras, encontré la política evidentemente nacional contra el crimen organizado, el decreto 369 que se publicó el 15 de junio del año 2023, que establece que cuando nos referimos a crimen organizado en el caso nacional, nos vamos a referir a un conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delito y lucrar. Bueno, lo primero es bastante general la definición. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales, sin duda, y se pueden entremezclar distintos niveles de organización. Entonces aquí vemos cómo esta política trata de aportar con una definición, pero creo que modestamente se queda en un ámbito muy amplio de la definición, poco específico. Si esa fue la intención, digamos, no habría problema, pero creo que habría que haber hecho un esfuerzo un poco más detallado para tratar de explicar qué vamos a entender nosotros por crimen organizado en el caso nacional. Agrega que no todo es crimen organizado, pero que el que lo es debe ser identificado y abordado con herramientas apropiadas y enérgicas. Bueno, sin duda, digamos, el crimen organizado hay que abordarlo con todas las herramientas que el Estado tiene. Ahora, con esto, para terminar con el tema de noción, ¿cuál es la situación en América Latina de una u otra forma como resultado del crimen organizado? Bueno, se suele decir en los organismos o centros de estudio internacionales que América Latina es la región más pacífica del mundo, claro, en relación a conflictos interestatales, por cierto, pero es la región más violenta del mundo, donde se producen los 85% de los secuestros y la mayor cantidad o tasas de homicidio por 100.000 habitantes. Entonces, la verdad es que lamentablemente nuestra región se caracteriza por ser la región más violenta del mundo, y en la neutralización del crimen organizado muchas veces vemos que se ha privilegiado una política de militarización a través de la mano dura. O sea, cuando ya las fuerzas de orden y seguridad están sobrepasadas, se tiende a pensar que los militares son el remedio o la forma de abordar la neutralización de esta amenaza. Y lo que se hace, creo yo, al final del día, se termina afectando la propia capacidad de los militares y se termina degradando la capacidad de las fuerzas de orden y seguridad. No estoy en contra de prohibir terminantemente, desde una perspectiva académica, que los militares puedan cumplir determinadas misiones en forma muy específica, porque de lo que aquí se trata es de mejorar la institucionalidad y no degradar la institucionalidad. Creo que cuando un Estado recurre a sus militares como un antibiótico de amplio espectro para todas las bacterias, y hoy día vemos como incluso hay algunos que han propuesto que ante las barras bravas actúan los militares, esa es evidencia concreta de una debilidad institucional. Porque lo que debiéramos apostar es a fortalecer el Estado de Derecho, a fortalecer la institucionalidad, a fortalecer las fuerzas de orden y seguridad. Por cierto que ante una situación descontrolada podemos recurrir a la fuerza militar, pero creo que con mucho cuidado, porque no es la herramienta más adecuada. ¿Por qué se expande el crimen organizado entonces? Bueno, se expande allí donde encuentra actores e instituciones débiles, estados frágiles. Allí se va a expandir porque va a llegar a hacer negocios, porque es el grupo objetivo a disputar el territorio donde va a poder asentarse como una empresa para poder dirigir toda la gama de actividades ilícitas. ¿Organizaciones de seguridad poco robustas y profesionales? Sin duda. Si el Estado tiene organizaciones poco robustas y profesionales, el crimen organizado tiene una gran ventaja. Normalmente donde hay ausencia de aparatos de inteligencia, estamos hablando de
que los estados deben contar con un sistema de inteligencia moderno del siglo XXI. Un sistema de inteligencia que le entregue al poder político y a las instituciones del Estado información de calidad. No estamos hablando de ningún otro aparataje de sistema de inteligencia como el que tuvimos nosotros anteriormente en nuestra historia. De lo que aquí estamos hablando de construir un sistema de inteligencia robusto, efectivo, con tecnología, que una base de datos que nos permita contar con mejor capacidad de poder resolver muchas cosas. También las democracias más frágiles, qué duda cabe que son el objetivo de este tipo de amenaza. La debilidad en el Estado de Derecho, un sistema judicial poco efectivo. O sea, si uno puede hacer un listado, y seguramente se me escapan muchas otras condiciones, son las que atraen al crimen organizado. Ahora, si uno va por otro lado a evaluar la percepción en materia de seguridad y crimen organizado en la región en el año 2024, las principales preocupaciones de América Latina, y no puede ser de otra forma y no cabe ninguna duda, son el crimen y la violencia con un 51%. O sea, en Latinoamérica un 51% estima que es la principal preocupación por sobre la inflación, por sobre la pobreza, por sobre el desempleo, por sobre la corrupción, por sobre la educación, como allí se señala. Ahora bien, si uno pone también el fenómeno en contexto, lo que podemos ver que el crimen organizado que actúa en sus diversas formas, narcotráfico, criminalidad, migraciones, terrorismo, usa los espacios vacíos. Y aquí tenemos nosotros una alerta. Nuestro país, nuestra geografía, tiene muchos espacios vacíos. Y los espacios vacíos se transforman en áreas sin ley. Y esas áreas sin ley son ocupadas por organizaciones no estatales que le van a disputar al Estado la soberanía precisamente en ese lugar. Entonces, una política de Estado tiene que revisar muy bien cuáles son aquellos espacios vacíos que la geografía presenta con la finalidad de poder tener un adecuado control. Tenemos una soberanía inefectiva y no efectiva. Cuando digo soberanía inefectiva es porque no se está cumpliendo con el principal rol de un Estado de entregar seguridad y desarrollo y como resultado de las dos, bienestar a la totalidad de su territorio. Soberanía efectiva es un desafío del Estado y es por lo demás uno de sus principales objetivos, como decíamos anteriormente, de brindar la seguridad y desarrollo a todos los habitantes que forman parte del bien común. Pero también aprovecha, como decíamos anteriormente, este Estado de Derecho frágil, falta de institucionalidad, sobre todo se aprovecha de gobiernos ideologizados, ausencia de una integración regional, inestabilidad económica, inestabilidad política y sobre todo afecta allí donde hay desafección y desconfianza entre ciudadanía y élite. O digamos de otra forma, el crimen organizado va a capitalizar allí donde la unidad y cohesión nacional sea más frágil. Y la unidad y cohesión nacional no es una cosa rara, es un tema que nosotros como chilenos nos tenemos que preocupar de fortalecerla, porque es parte también del conjunto de herramientas que vamos a tener para enfrentar los distintos desafíos. Ahora, el cuadro que allí se presenta es un cuadro que se denomina el arco de inestabilidad a nivel global. Ahí hay círculos y hay un área geográfica. El arco de inestabilidad global es el que está en forma punteada y a nivel mundial se estima que la inestabilidad global se concentra entre México, América Central, Colombia, Ecuador, Perú, pasa por África, ¿cierto? Fundamentalmente en el Magreb, el África saheliana, el África subsahariana, Medio Oriente, Sudeste Asiático. Y esa es una zona donde está la mayor cantidad de inestabilidad a nivel global y donde se concentran no solo los conflictos, las guerras, sino que la producción de droga. Ahí está la organización criminal. Y nosotros hasta hace poco no éramos integrantes de este club, estábamos fuera del club, porque el cono sur de América estaba fuera de este arco de inestabilidad global. Pero hoy día no cabe duda que estamos dentro. Y no solo dentro, sino que también uno usando esta forma de ver la inestabilidad a nivel global, puede hablar hoy día de un arco de inestabilidad en las regiones, en Latinoamérica, que va de México al sur. El tema está en que si esto va a continuar creciendo o es posible revertirlo, porque no vamos a poder retrotraerlo a lo que era Chile, en este caso específico, de los 90, con una situación de seguridad que era bastante mejor a la que tenemos ahora.
pero sí podríamos decir que tenemos que aspirar a razonablemente neutralizar el avance del crimen organizado. Que es el concepto básico de arco de inestabilidad global y me ha aprovechado ese concepto para poder hablar de un arco de inestabilidad en la región. ¿Por qué es importante esto? Porque la naturaleza del crimen organizado, la naturaleza de las principales amenazas es transnacional. Y si es transnacional, requiere respuestas multilaterales, es decir, de los estados. De ahí entonces lo importante que los estados puedan cooperar entre ellos. Ahora, esa cooperación se facilita cuando los estados son más robustos, cuando no son frágiles. Entonces también es algo que tenemos que poner en la ecuación. Ahora, con estados frágiles o no frágiles, creo que Chile tiene que hacer el esfuerzo por desarrollar una política de coordinación vecinal, regional y hemisférica en este ámbito. Ahora, y voy a colocar el énfasis aquí, uno de los principales aspectos que ataca el crimen organizado es la debilidad del Estado. Entonces, si uno amenaza dos factores, esto lo encontré en el índice global de crimen organizado en el reporte del año 2023, la criminalidad versus la resiliencia evidentemente la capacidad del Estado para enfrentar los riesgos y amenazas. Pero si uno ve esto, lo que observa es el aumento permanente de la criminalidad en nuestra región. Y normalmente ese aumento de actividad es inversamente proporcional a la fortaleza institucional. O sea, los estados están siendo cada vez más débiles para enfrentar el fortalecimiento de esta actividad ilegal. Hay una relación de suma cero entre las dos, evidentemente. Ahora, en estados débiles con institucionalidad frágil, la actividad criminal, como decíamos anteriormente, encuentra un terreno fértil. Se requiere indudablemente entonces de estados más eficientes. Fortalecer nuestra democracia es clave. Fortalecer el Estado de Derecho. Nos debemos apoyar en una mejor organización y presencia del Estado, pero también en un control del Estado, un control al menos de la frontera. No digo que haya que cerrar la frontera, estoy hablando de control, incorporando tecnología en un proceso que integre y coordine la totalidad de nuestra institucionalidad horizontal y verticalmente, sin interferencias mutuas. Ello requiere cuerpos legales, evidentemente, que respalden lo anterior. Se tendrán que efectuar las modificaciones normativas del caso. Ahora, si uno va a la capacidad estatal, ¿qué vamos a entender por un Estado débil? Bueno, estados que no tienen buen nivel de institucionalidad, Estado de Derecho, rendición de cuentas, gobernabilidad, soberanía efectiva, transparencia, equilibrio de poder, unidad de cohesión nacional. Esos son los factores de cómo se mide la gobernabilidad de acuerdo a un proyecto del Banco Mundial de gobernabilidad. Pero he colocado aquí un paper que es del año 2008, Seguridad en Latinoamérica, una mirada crítica desde Chile. Y ya el año 2008 decíamos que era importante fortalecer el proceso de consolidación de Estado de Chile, porque este es el que nos iba a permitir enfrentar, ¿cierto?, estos grupos narcotraficantes. El desafío, por tanto, para Latinoamérica adicionalmente, es reforzar el aparato del Estado. No digo ampliarlo, puede ser pequeño, pero eficiente, para limitar el desafío de la seguridad que esta falta de control supone. Bueno, qué duda cabe que han pasado décadas y lamentablemente lo que se anunció hoy día es una realidad. Si uno, por otro lado, analiza la gobernabilidad, los factores de gobernabilidad a nivel de Latinoamérica, que están ahí a la izquierda de su pantalla, y al lado derecho están los de Chile, vemos que los factores de gobernabilidad de Chile, lamentablemente, entre el 2013, el 2018 y el 2023, han retrocedido prácticamente en todos los factores. No una cifra alarmante para colocarlos en el nivel en que está Latinoamérica, que está puesto ahí para compararlo, pero no hay ninguna duda que los factores de Latinoamérica también son bajos. Entonces, lo que tenemos que hacer, en alguna medida también, es incluir en una estrategia, mejorar estos factores, mejorar la voz y rendición de cuentas, la estabilidad política, la ausencia de violencia, la ausencia de terrorismo, la efectividad gubernamental. Ya vamos a ver, en el índice de terrorismo del año 2023, Chile está 17. Bueno, es un índice, y ese índice lo ven todo el mundo. La gente que quiere hacer inversiones también revisa estos índices de seguridad, por lo tanto, estar allí no es positivo bajo ninguna circunstancia. La efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, the rule of law, el imperio del derecho, el control de la corrupción, son todos elementos que de tenerlos en cuenta en una estrategia que los considere, van a mejorar nuestra capacidad
para enfrentar al crimen organizado. Dije al principio que me voy a centrar, y voy a ir ahora un poco más rápido para cumplir el tiempo, que nos íbamos a centrar en el crimen, en la criminalidad y en el narcotráfico. Bueno, lamentablemente Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Allí aparecen las tasas cada 100.000 habitantes. Venezuela con 26.2, Colombia con 25, Honduras con 25, Brasil con 21. Uno de los que ha tenido un aumento sustantivo, evidentemente, es Ecuador, que allí figura con un 38.8, y Chile con un 5.5, pero Chile está con un asterisco rojo. Y Inside Crime, que es una de las principales organizaciones que mide esta actividad criminal en la región, con la cual tenemos mucho contacto, sobre todo con Jeremy McDermott, que es su subdirector, y lo llamé por teléfono específicamente para decir por qué no lo había catalogado como no confiable o incompleto. Porque la información que fluye de Chile hoy día no es confiable, está incompleta. Porque hay distintas bases de datos formales y oficiales que hacen que al momento de estructurar esta tabla nos hayan dejado con información poco confiable. Uno podría estimar que más que eso, y sin ningún lugar a duda, el índice de criminalidad es un poco superior a lo que ahí figura. Pero también la región tiene las 50 ciudades más violentas del planeta, y eso no es algo que nos deba alegrar. Estamos, por cierto, bastante mejor que lo que ocurre en el Caribe. Y he puesto las tasas de criminalidad del Caribe porque no nos damos cuenta del nivel de criminalidad que existe, que es mucho más que Sudamérica. Fíjense ustedes que la isla de Turco y Caicos es de 103 cada 100.000 habitantes. 103, Haití 62. Las islas que allí se figuran 59, 53. O sea, tenemos una vecindad, por así decirlo, en los cuales este fenómeno está desbordado, pero desbordado completamente. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Bueno, porque es el sector en donde nosotros geográficamente nos encontramos. Ahora, ¿cuál es el estado del arte en Chile en materia de criminalidad? Y aquí me va a hacer el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios en Chile en el año 2024. Si bien es cierto, uno podría estar conforme que entre el año 2023 y 2024 una baja, 6.3 a 6, no es una cifra que nos tenga que dejar contentos, digamos. Nosotros debiéramos tener, piensen ustedes que el nivel de criminalidad o de asesinatos cada 100.000 habitantes en Europa es de 2 a 3, en Estados Unidos 4 a 5, pero nosotros ya hoy día tenemos un nivel de criminalidad como país, como promedio, de 6, pero ese es el promedio, porque nos vamos a encontrar con algunas comunas que están en 18 o 16, y eso es lo grave de esto, digamos. Tenemos que bajar esa tasa de criminalidad lo antes posible. No me voy a centrar en tanto al tema del narcotráfico, pero sí decir que si observamos lo que está ocurriendo en materia de narcotráfico, que también afecta al crimen organizado y le da mucho fondo al crimen organizado, es que la situación de cultivo de coca está desbordado en nuestra región. Ha aumentado, la tendencia es exponencial en cuanto a lo que hoy día se está produciendo. Fíjense ustedes que en Colombia solamente en el año 2013 habían 50.000 hectáreas de cultivo y que producían 400 toneladas. La hoja de coca tiene 5 cosechas al año, entonces es algo que hace muy difícil mutar hacia a transformar la conducta de muchos campesinos que generan hoja de coca y para decirles que planten café, por ejemplo, porque tiene 5 cosechas al año. Y el año 2023, la área de cultivo en Colombia solamente aumentó a 253.000 hectáreas, a 2.600 toneladas. 2.600 toneladas. Si la región producía promedio 1.200, 1.400 hectáreas, pero vamos en 2.600. Después del COVID esto se disparó. Es algo verdaderamente fuera de control y lo que le da muchos recursos a las organizaciones criminales. Para ir cerrando un poco, ¿cuál es la percepción de amenaza ahora en el ámbito nacional? Al 2024, nosotros hicimos esta pregunta, esta es la encuesta que hacemos todos los años, percepciones sobre política exterior y seguridad nacional, y se la encargamos a Ipsos. En materia de percepción de amenaza, el narcotráfico y crimen organizado, ya les adelantaba que entre la gente que lo considera como una amenaza crucial o importante, llegamos a un 95%, es decir, 9.5 chilenos estiman que este es el principal problema. El año 2024 estimaban que además la porosidad de las fronteras es un tema de amenaza importante.
Las pandemias estaban en tercer lugar, evidentemente, ataque terrorista, crisis económica global, ataque cibernético y así es abajo. Esto en el segmento de población general. Ahora, y aquí voy a adelantar una encuesta que nosotros no hemos hecho público todavía, lo vamos a lanzar la primera semana de mayo, pero en materia de seguridad como amenaza a la seguridad nacional de Chile, nuevamente nos aparece en la población general el narcotráfico y crimen organizado encabezando el Estado. Seguido de la porosidad de la frontera, de las pandemias, de los ataques terroristas y de una crisis económica global. Esto en materia de población general. Ahora, ¿qué nos dicen los expertos? Para los expertos, sí hay plena coincidencia. Narcotráfico y crimen organizado, entre crucial o importante, un 100%. Un 100%. Ataque cibernético, bueno, esto está muy influenciado por el tema, seguramente el apagón que sufrimos meses atrás, 83%. Porosidad de la frontera, sin embargo, sigue siendo altísimo también. Entonces, para resumir, narcotráfico y crimen organizado, porosidad de la frontera, parecen ser los dos elementos más relevantes en la percepción de amenaza en nuestro país. Ahora, nosotros hicimos además en esta encuesta, y aprovecho de adelantar un poco, la creación de una nueva organización especializada. Si el problema es porosidad de la frontera, bueno, preguntamos, ¿usted estaría de acuerdo en la creación de una nueva organización tipo Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad específicamente abocada a lo que es el control de la frontera? Bueno, el segmento población general, un 74% dice que sí, y en expertos, 56% también dice que sí. Yo creo que esto es algo que hay que visualizar, hay que verlo, pero esta es la percepción que tienen. Ahora, respecto a las atribuciones de tareas a las Fuerzas Armadas, aparte de las constitucionales, en el país, tanto en el segmento población general de la encuesta del 2024, teníamos que la vigilancia y protección de fronteras es algo que se estima muy relevante para las Fuerzas Armadas. Ahora, yo aquí aclaro que es muy importante distinguir dos cosas. La vigilancia policial de frontera la tiene a cargo constitucionalmente y por la parte legal Carabineros de Chile. Sin embargo, siempre la Fuerza Armada, y en particular el Ejército, tuvo el control militar de frontera. Ellos tienen que tener un control militar, tienen que ver qué pasa en la frontera, porque es el lugar donde se van a emplear en caso de una crisis o conflicto. Entonces sería absurdo decir que no va a haber un control militar de frontera, o por lo menos una presencia en frontera en forma permanente. Lo que ocurre es que nosotros, por la medida de confianza mutua, por los conflictos limítrofes, limitamos la presencia en unidad en frontera. Pero eso llevó a un cambio de cultura y llevó a una ausencia de fuerza militar en frontera, lo que se transformó en una facilidad también para el crimen organizado, aparte de la que ya tenía. Entonces, aquí creo que hay que volver a equilibrar la ecuación y tiene que haber un control militar de frontera, sin duda, que es propio de la Fuerza Armada, sumado a este control policial de frontera que lo es Carabineros. Bueno, combate al narcotráfico, lo sitúan en un 74%, esta es la percepción de la población en general, defensa de la soberanía, etcétera. Pero lo encuentro interesante de mencionarlo. Y el terrorismo, que es algo que en este índice global también nos tiene 17, y paso a los homicidios. Fíjense ustedes que si hablábamos que la tasa de homicidio de Chile era 6 cada 100.000 habitantes, en esta tasa de homicidio ustedes pueden ver cómo hay determinadas comunas como Puente Alto que son 18.3, pues. San Bernardo 16.3, Santiago 13.4. Entonces, este es un fenómeno que nos debe preocupar, porque si bien es cierto el promedio es 6, pero la realidad es muy distinta de acuerdo a dónde focalicemos en análisis. Entonces, el promedio nos da 6, pero sin duda que tenemos comunas muy comprometidas en materia de narcotráfico. Este es el informe nacional de víctimas de homicidios consumados en Chile en el año 2024, y lo traigo a colación porque es equivalente a la otra fuente que yo les estaba citando acá, que la sacamos de la policía. Pero en Arica y Parinacota tengo 9.9, Tarapacá 7.9, Antofagasta 7, Atacama 8.1, en la región metropolitana 6.6, Biobío 6.6, Aysén 9.2. Aysén 9.2. Entonces, esta es la realidad y tenemos que mirar este fenómeno como en un microscopio ahora, con 100x, no con 10x, con 100x. ¿Qué está pasando en algunas comunas? Porque sin duda cualquier estrategia que diseñemos va a tener que tomar en cuenta esta atomización de criminalidad que es mucho más fuerte en determinadas comunas de nuestro país, en determinada geografía, en determinado territorio, en determinado contexto. Y eso es lo importante y una señal de alarma, por cierto, para nosotros. No nos tenemos que quedar con el dato promedio país, porque eso es una buena referencia, pero no nos sirve para el diseño de una estrategia efectiva. Cuando uno compara Latinoamérica y Chile, el fenómeno aquí más importante es que Chile ha debilitado su ranking en criminalidad, lo ha aumentado.
a un ritmo mucho más rápido que el de la región, fíjese usted. Porque el de la región crece en 2021-2023 de 5.06 a 5.20, pero Chile crece de 4.60 a 5.18. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la tendencia de Chile va mucho más rápida que la regional. Y eso es algo que no nos debe alegrar y debe ser también una señal de alerta en materia de actividad criminal que considera mucho más allá que los mismos asesinatos. En síntesis, ahora si colocamos el acento en el enfermo, ¿qué le pasa al Estado de Chile? Bueno, tenemos una fragilidad institucional y hay que reconocerlo. Hay que partir reconociendo que estamos viviendo 4 crisis simultáneamente. Hay una crisis de gobernabilidad, una crisis de institucionalidad, que uno puede tener distintas perspectivas, pero tendremos que coincidir que es una realidad. Una crisis de representatividad política también, que afecta la política y la calidad de la democracia. Y una crisis de seguridad relevante o importante. Pero de la mayoría de los países de la región, creo que también es importante reconocer que Chile es el que posee la mayor fortaleza para superar los desafíos. Pero estamos como en una ventana de oportunidad y cada vez que dejamos pasar más tiempo, estamos viendo que se nos hace más complejo poder razonablemente volver a este tema. Voy a terminar con 2 grandes conceptos para dar tiempo a las preguntas y respuestas. La militarización de la respuesta al crimen organizado no es la respuesta más efectiva. Y no lo ha sido en ningún lugar por lo menos de la región. No lo ha sido. Entonces es un error militarizar la respuesta ante el crimen organizado. No existe fuerza más poderosa, más que la fuerza policial, más que la fuerza militar, la fuerza del Estado de Derecho. Esa es la verdadera mano dura, la ley y el orden, el Estado de Derecho. Es el verdadero antibiótico que si ustedes me permiten, que debiéramos tener para este fenómeno. Lo relevante es fortalecer el imperio de la ley, las instituciones de orden y seguridad pública. El uso excesivo militar termina desfavoreciendo las capacidades militares y, más importante, atrofiando la capacidad de las fuerzas de orden y seguridad. Si se usa la fuerza militar excepcionalmente, debe ser brevemente con las correspondientes atribuciones legales, amparando la fuerza. Bueno, y aquí les cuento que hay un país de nuestra región, que esto es una noticia en desarrollo desde marzo ahora, que ha tercerizado la seguridad del Estado. Pues Ecuador va a privatizar la seguridad pública y del Estado, y como bien público lo va a entregar a una organización que es Blackwater, o la continuación de Blackwater. O sea, aquí estamos en presencia de un hecho que es un giro copernicano. O sea, si hasta ahora los estados de la región eran los responsables de proveer por contrato social de la seguridad para todos sus ciudadanos, aquí estamos viendo que hay un estado que va a tercerizar la seguridad y va a contratar una empresa internacional para que les provea de seguridad. Por favor, eso creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta como un elemento negativo, indudablemente, porque creo que la lección para nosotros es no llegar en ningún caso a esto, pues. Es a neutralizar, a cambiar el ritmo, a cambiar la intensidad a esto para poder tener razonables posibilidades de triunfar. Y termino con algunas consideraciones finales que estimo importantes. Los equilibrios entre la actividad criminal y la capacidad institucional de enfrentarla constituyen sin ningún lugar a duda un problema político y estratégico. Político porque es allí donde está la solución, y estratégico porque debemos pensar estratégicamente, debemos delinear la estrategia, debemos delinear el plan, debemos adaptar las instituciones del Estado. Si uno quisiera hacer un gran resumen, uno diría: Chile tiene una institucionalidad propia de Guerra Fría para enfrentar problemas de posguerra fría. Entonces tenemos que hacer algunos ajustes en el diseño institucional para ser más efectivos en combatir las nuevas amenazas. Ningún Estado de manera unilateral tiene altas probabilidades de detener la expansión de los mercados criminales si renuncia a la cooperación regional. En ello, la simetría del régimen democrático entre Estados es un catalizador de la mayor cooperación. Por eso que es importante fortalecer la democracia adicionalmente, y hoy más que nunca. La lucha contra la delincuencia es hoy un problema de seguridad nacional, no cabe ninguna duda. Sin embargo, Chile no tiene arquitectura de seguridad nacional. Y las arquitecturas de seguridad nacional llevan implícito un sistema de inteligencia robusto y eficiente, cosa del cual nosotros estamos empeñados en sacar una ley hoy día como país, pero carecemos de un sistema de inteligencia robusto, así como carecemos de una estructura de seguridad nacional que permita integrar y coordinar a todas las instituciones. Y cuando hablo de seguridad nacional me refiero a una capacidad de integrar y coordinar instituciones. Eso es lo que hace una estructura de seguridad nacional, básicamente. La delincuencia deja de ser un fenómeno normal cuando los ciudadanos están dispuestos a sacrificar sus libertades públicas y derechos en el área de la seguridad. Creo que no es lo que
no el ideal. Finalmente, creo que Chile está en un punto de inflexión en materia de seguridad. Se nos está cerrando la ventana de oportunidad. Mencionaba anteriormente que tenemos una ausencia en la arquitectura de seguridad nacional permanente, efectiva, 24 horas, 7 días a la semana, 365. El sistema de inteligencia lo mencioné. El mayor espectro de misiones a las Fuerzas Armadas, que hoy día se le está entregando con menos personal y presupuesto restringido, es algo que también está afectando la institucionalidad y capacidades de la defensa nacional. Tienen que participar sin duda, pero no pensemos que son nuevamente el antibiótico de amplio espectro, porque no lo son. Tenemos siempre que pensar cuál es la naturaleza de la amenaza. Si la naturaleza de la amenaza es militar, usa la fuerza militar. Pero si la amenaza de la naturaleza no es militar, créame que tiene que tener mucho cuidado en usar ese tipo de fuerza porque no es la solución. El contexto de mayores conflictos en el entorno internacional está cada vez más complejo, volátil, incierto, ambiguo, disruptivo, inseguro. No hay ninguna duda de eso. Y nos tenemos que preparar para eso. Chile está inserto, le guste o no, en ese escenario internacional. Debemos prepararnos para un escenario más adverso en materia de seguridad. Y debemos comenzar a construir la arquitectura y la planificación y la estrategia ahora, ya. No hay duda que el crimen organizado se encuentra amenazando a nuestra democracia. Repito, la democracia es la mejor herramienta para su neutralización, que era el título de la presentación solicitada. Siempre y cuando esta democracia la tengamos fortalecida y tengamos consenso en su utilidad y necesidad de reforzarla para que nos aporte más seguridad y desarrollo. Hoy Chile requiere un gran acuerdo nacional en torno a la amenaza del crimen organizado. Creo que todas las candidaturas del próximo periodo presidencial tienen que pensar esto no como una propuesta que les dé ventaja, no, como una propuesta que sea el resultado de un gran acuerdo nacional para verdaderamente tener posibilidades de neutralizar. Y para ello fundamental resolver y fortalecer el Estado de Derecho. Termino diciendo que estas son las publicaciones que como centro de pensamiento hemos hecho: economía legal, factores que faciliten la acción del crimen organizado en Chile. Hicimos un estudio de la economía ilegal del cobre, que es un gran temazo, la economía ilegal de la madera en el sur de Chile, la economía de los recursos marinos. Propusimos un aparato, una estructura de seguridad nacional en su minuto, una propuesta por un nuevo sistema de inteligencia nacional. Esto se puede bajar de esta página web, está disponible, está todo liberado. Fuimos al norte de Chile, estuvimos en el extremo sur viendo los problemas geopolíticos que enfrentamos. Paso el siguiente aviso: está viviendo en el altiplano nacional, en la región, en Arica y en Iquique, la última generación de adultos en el altiplano. Eso nos va a generar en menos de 10 años un área vacía donde no hay nadie. Y esa área vacía alguien la va a ocupar si no la controlamos. Bueno, aquí se junta la geopolítica, se junta la estrategia, se junta con las amenazas que el país está sufriendo. Por eso que estos reportes, que son bien breves, tienen ese mérito. Muchas gracias por la atención y creo que incluso anduve pasándome un poco. Perfecto, perfecto. Muchas gracias al doctor John Griffith, ¿no es cierto?, por esta excelente, ¿no es cierto?, presentación. Por supuesto, muchas felicitaciones hemos recibido en el chat y también mucho interés, don John, por el tema. Sin duda, eh, altamente complejo y con mucha información. Voy a pasar inmediatamente, primero que nada, saludar también al presidente de nuestra universidad, ¿no es cierto?, de la Junta Directiva, don Gutenberg, que nos acompaña, que está delicado de salud, que no podrá hablar, pero que está ahí presente, así que aprovechamos de extenderle un cordial saludo. Y, y vamos a las preguntas, que yo creo que para usted es de principal interés. Voy a partir con las que están en la página, ¿no es cierto?, publicada. Waldo Chacón, ¿no es cierto?, investigador también de nuestra universidad, pregunta lo siguiente: la investigación judicial, dice, y la inteligencia siguen lógicas distintas. La pregunta es: ¿cómo se coordinan para enfrentar la amenaza del crimen organizado? Ahí hay una pregunta. Juan Payán, ¿qué opinión tiene, le pregunta a usted, respecto a los métodos y resultados para combatir el crimen organizado y la delincuencia del Salvador? Pregunta acá, seguramente de la experiencia política en este tema de ese país. Evelyn Enrique, ¿no es cierto?, también
plantea robustecer los estados tiene que ver con, dice ella, las garantías y licencias de los cuerpos de seguridad, algo que usted ha ya reafirmado, además de endurecer las penas frente a la comisión de los delitos. ¿Ah? Hace esas dos afirmaciones en modo pregunta, ¿no? Luego, Trinidad Parra también ha hecho un comentario, dice ella que reside en el norte, en Arica y Parinacota, y brindó defensa, y brindo, dice, defensa a crimen organizado. Estuve en el juicio de los gallegos y tengo otros trenes a nivel nacional. Si ¿usted cree que sacar los militares a la calle en mi región sería solución para combatir el crimen organizado y controlar mejor la inmigración en nuestros lugares? Bueno, ahí está, algo de eso ya insistió, pero lo plantea esta persona. Eh, bueno, Evelyn vuelve a insistir con su temática, dicen, de lo que usted planteó respecto de los militares, ¿no? Y las policías. Y Sí, Carlos Beley, ¿no es cierto? También un académico que realizó la charla anterior como invitado por nuestro centro, nos plantea la siguiente reflexión. Dentro de las capacidades institucionales, dice Carlos, para responder ante la criminalidad organizada, las policías obviamente juegan un rol fundamental. Le pregunta, ¿cómo evalúa usted las actuales capacidades de Carabineros y la PDI para hacer frente a este tipo de organizaciones criminales? Por capacidades entiendo la formación profesional de sus integrantes, los medios tecnológicos con los que cuentan, el diseño institucional que tienen y los medios materiales que poseen. Muchas gracias y, por supuesto, agradece la participación. Tenemos ya ahí un paquete grande de sí, preguntas de las cuales se podría hacer cargo. Démosle tiempo a que las responda y yo organizo las que quedan pendientes. ¿Mm? perfecto. Bueno, voy a partir en el mismo orden, anoté las preguntas en el mismo orden. La primera pregunta la hace Walter Chacón sobre cómo se puede coordinar la parte judicial con la parte de inteligencia. Bueno, yo creo que son dos ámbitos muy relevantes y son dos ámbitos que hay que complementarlos, porque la parte judicial indudablemente requiere evidencia y la evidencia se la tienen que proporcionar las policías de acuerdo al Estado de Derecho y eso está muy bien y hay que fortalecerlo. Mientras que la inteligencia advierte a través de procesar la información con mucha tecnología para poder advertir al nivel político de los probables riesgos, amenazas y oportunidades. Entonces, la inteligencia sirve al poder político porque tiene una sola gran función y si la podríamos resumir, yo la diría de la siguiente forma. En inglés hay un dicho que aparece en toda la literatura, la función de la inteligencia no es otra que speak the truth to power, hablar con la verdad al nivel político, proporcionarle la verdad. Tiene que ser muy claro de esa información que procesa, hacerla llegar al nivel político para que el nivel político la incorpore en su proceso de toma de decisiones. Y también tiene que ser muy honesto en decir lo que sabe y en decir lo que no sabe, lo que no tiene información. Porque de lo que se trata es de entregar información de calidad. Entonces, ¿es una herramienta importante? Sí, es una herramienta importante, complementaria a lo judicial. Probablemente lo judicial es lo que tiene que establecer la certeza de comprobar la evidencia, está muy bien, pero la inteligencia yo creo que coopera y va a cooperar siempre en advertir, incluso cuando la amenaza se pueda estar incubando, porque puede ser un riesgo nomás. No una amenaza todavía, no se ha materializado con una amenaza. Bueno, allí opera la inteligencia. Allí la inteligencia tiene ventajas, porque es la que está dedicada a advertir al poder político los riesgos, las amenazas, pero también oportunidades. Entonces, son dos ámbitos paralelos. Ahora, la inteligencia policial, que es otra. Cuando hablo de inteligencia, quizás debía aclarar, me refiero a la inteligencia nacional. Porque hay más inteligencia, claro. Abajo de la inteligencia nacional está la inteligencia policial, propia Carabineros y la PDI. Y la inteligencia estratégica de las Fuerzas Armadas, pero es otro tipo de inteligencia. A la que yo me refiero es a contar con una inteligencia nacional que está en el nivel político y que sirve al nivel político. Entonces, para responder derechamente la pregunta, Waldo, son dos tipos
de información, una evidencia más concreta, que tienen vasos comunicantes, pero fundamentalmente la inteligencia tiene una ventaja en mirar, en levantar la vista hacia futuro, hacia lo que está en el corto, mediano plazo, para ver lo que puede afectar al país. Y eso, indudablemente, es de responsabilidad de quien ejerza el poder político en forma transitoria después de una elección, digamos, los que gobiernan el país. Entonces, la inteligencia es muy importante por eso, pero tiene que ser muy profesional y yo diría, si me permiten, una inteligencia de Estado que trascienda a los gobiernos de turno, porque esa es gente profesionales que pueden provenir indudablemente del mundo universitario y que tienen una carrera en eso, porque tienen que especializarse. Si vamos a cambiar cada 4 años, la gente que está en inteligencia no vamos a tener nunca una masa crítica que tenga el nivel de profundidad para poder asesorar eficientemente. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con los métodos y resultados en el caso de El Salvador. Yo creo que más que confiar en la mano dura o en soluciones que puedan ser muy ventajosas en forma transitoria y en el corto plazo, tenemos que centrar el esfuerzo en una estrategia de mediano y largo plazo que nos permita resolver el tema en forma mucho más definitiva. Estas soluciones de corto plazo son como también los medicamentos que me solucionan el síntoma un par de horas, pero no me solucionan la enfermedad. Yo creo que aquí hay que apostar un poco más a solucionar la enfermedad. Creo que el caso de El Salvador está más en el síntoma que en la enfermedad. Debemos mirarlo, observarlo, probablemente hayan cosas positivas como cosas negativas. Las cosas positivas las tendremos que observar, ver si aplican en el caso nacional o no, pero yo me atrevería a decir que la estrategia que nosotros pensemos favorezca una estrategia de mediano y largo plazo con mayor institucionalidad, en definitiva, que creo que es la que nos va a brindar mejores resultados. Robustecer al Estado, sin duda, creo que gran parte de la presentación estuvo dedicada a eso. Cómo tenemos un Estado más robusto, más institucional, más eficiente, con mejor capacidad de coordinar e integrarse, más tecnologizado. Hoy día no hay excusa para integrar las bases de datos, por ejemplo. No hay excusa para aplicar inteligencia artificial a las bases de datos. No va a ser más caro, no es un presupuesto que esté más allá de las posibilidades de nuestro país. Entonces, robustecer la institucionalidad es clave para poder tener razonables posibilidades de neutralizar el crimen organizado. Por los militares en la calle hay una pregunta en el caso del norte. Mire, yo creo que no es bueno tener los militares en la calle, porque para eso están nuestras policías, que son las que constitucionalmente son las encargadas del orden y la seguridad pública. Sin embargo, y conociendo quizás la preocupación y la percepción de inseguridad que viven, sobre todo en el norte de Chile, creo que los militares sí pueden y pueden cooperar mucho mejor si tenemos un mejor control de frontera. Porque fíjese usted que el crimen organizado pierde ímpetu cuando yo tengo frontera mejor controlada. Tenemos que saber quién ingresa. No estoy en contra de la inmigración, lo que estoy diciendo es que tenemos que controlar quién ingresa, tenemos que saber quién va a ingresar a nuestro territorio. Y allí, indudablemente, creo que hay un conjunto de instituciones propias del Estado que tienen que integrarse y coordinarse entre ellas. Aduana, carabineros, los militares en frontera, etcétera, 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 la PDI, todo tienen que coordinarse e integrarse en un control centralizado para que el resultado sea un control de frontera en Chile más eficiente. Tenemos 189 kilómetros de frontera con Perú, 850 kilómetros no lineales con Bolivia, más de 110 pasos en el caso de Bolivia, pero no controlamos más de 10. Entonces tenemos una gran vulnerabilidad. ¿Qué duda cabe entonces que los militares podrían cooperar y deben cooperar en un control militar de frontera, que es propio también de su actividad y de su función constitucional, pero en el contexto de ponerlos e integrarlos con muchas otras instituciones, quizás con un mando común que pueda responder por una mejor coordinación de frontera? Más que en la calle, creo que, no digo que en un caso desbordado puedan estar, pero nuevamente, el punto es que tenemos que privilegiar y fortalecer nuestras instituciones de orden y seguridad. Y las instituciones judiciales y el Ministerio Público, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Allí está el secreto, creo, de poder abordar con mejores posibilidades de éxito el fenómeno del crimen organizado.
Los militares en la calle solamente aumentan la percepción de seguridad, la percepción, pero no necesariamente la dimensión objetiva de la seguridad que tiene que ver con disminuir los niveles de crimen. Porque la naturaleza de su función, sus capacidades son otras, fueron diseñadas para otras, su doctrina es otra, su entrenamiento es otro. Entonces ahí creo que aclaro un poco más, a pesar de que lo había mencionado en la exposición, sobre la postura militar en este caso. Y a Carlos, respecto a la capacidad institucional de la policía, Carabineros de la PDI, yo creo que si uno compara, nosotros tenemos unas fuerzas de orden y seguridad que en la región por lo menos siempre han sido objeto de, de una percepción muy positiva de lo que tenemos. Es posible mejorar, sin duda, es posible mejorar mucho más. Y aquí no voy a eludir la pregunta. Creo que si me preguntan qué cosas se pueden hacer mejor, definitivamente la coordinación entre Carabineros y la PDI. Tenemos que tener bases de datos comunes, o sea, no pueden existir bases de datos institucionales. Si eso hoy día es una realidad, la aplaudo. Pero esa integración de bases de datos no solamente tiene que estar con las fuerzas de orden y seguridad, tenemos que también pensarlas en forma mucho más amplia para que nuestras fuerzas encargadas del orden y también las Fuerzas Armadas pueden tener acceso también a esa base de datos, estén mucho más integradas. Y allí la tecnología que menciona Carlos creo que es un elemento muy relevante. Está a la vuelta de la esquina el tema de la inteligencia artificial. Creo que esa es una gran y potente herramienta que vamos a tener a disposición para poder tratar de solucionar este tema. ¿Solamente integrar y coordinar a nivel nacional? No, tenemos que proveer o solicitar que la coordinación e integración de base de datos ojalá sea a nivel vecinal con quien se pueda. No estamos obligados a lo imposible, pues. Pero sí, ¿cómo no existe una base de datos común y delincuencial, por lo menos a nivel subregional? Porque el crimen organizado se pasea entre los países y los países tienen la información pero no la comparten. Entonces, allí hay mucho que hacer. La formación profesional, creo que hay que insistir, yo creo que es de muy buen nivel, nosotros tenemos policías muy profesionales, pero es posible mejorarla, creo que hay que cuidarlas, creo que el mejor favor que podemos hacer para nuestras instituciones de orden y seguridad es apoyarlas permanentemente porque sean lo más profesional posible. Eso no significa que de vez en cuando hayan determinados problemas puntuales como en toda organización, pero sí la norma, están por sobre una norma. Y lo otro que me permite decir que creo que hay una evaluación muy positiva de ella es que si uno analiza los índices de percepción de institucionalidad en Chile, que publican por lo demás las grandes encuestas, los primeros y los mejores evaluados son las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas. Entonces creo que eso no nos tiene que hacer dormir bien, no, es mayor responsabilidad, es cargar la mochila, porque hay que continuar con una percepción positiva y continuar trabajando por una mayor profesionalización e integración de medios. Reitero, Carlos creo que pone un punto muy importante en lo que es la tecnología. Creo que la tecnología puede ser un factor muy positivo para poder lidiar con este fenómeno. La mala noticia es que la tecnología es una espada de doble filo, porque así como la tecnología está a favor nuestro, también está a favor del crimen organizado. Y por Dios que el crimen organizado usa la tecnología eficientemente y a una mayor velocidad que nosotros. Entonces, ojo con eso. Pero nosotros tenemos que incorporarlo. O sea, si el crimen organizado ya la tiene incorporada, bueno, nosotros no nos quedemos atrás. No podemos estar usando procedimientos de guerra fría hoy día con el nivel de tecnología que tenemos hoy. Creo que ahí respondo Sí. las 5 preguntas. Tenemos un segundo grupo, lote de preguntas. Yo creo que con eso vamos a ir ya cerrando. Muchas preguntas que han llegado, de ellas ya se ha hecho cargo. Voy a tratar de darles las que yo creo que no se han hecho cargo. Primero, ¿cuáles serían los grupos transnacionales con mayor presencia en Chile? Algo se mencionó, pero hay una pregunta ahí que nos hace sentido. Bueno, ya Sí, se refirió a lo de las policías y al sistema de inteligencia. Hay una pregunta que tiene que ver con la polarización política, ¿no es cierto? Parece ser un problema para llegar a los consensos básicos, ¿no? Este gran acuerdo nacional que usted planteaba en su exposición que permitan enfrentar el crimen organizado, ¿no? ¿Qué opinión le merece
Y acá las últimas preguntas que llegaron en el panel, puedo repetir la de Marcelo Gárate, ¿no es cierto? ¿Cómo realizar una unión nacional? A propósito del acuerdo político que Uf, usted planteaba. A ver ahí hay un desafío, claro. Ahí don Diego Ramírez le manda muchos saludos, agradece la presentación y dice, llama la atención que la discusión sobre el crimen organizado en general se estanca a nivel general, dice, pero se profundiza poco en la definición de los actores criminales concretos, como las bandas y las pandillas en sus procesos de desarrollo, que incluyen el peligro de su influencia en la política, como ya se ha hecho en países como México y Brasil. Preguntas, ¿ve usted alguna tendencia en sus estudios, los estudios que hayan realizado de esta área en nuestro país? eh, bueno, algo de eso se mencionó, pero a lo mejor pues, se pudiera profundizar. Waldo Chacón, ¿existiría alguna tipología de grados de conflictos generados por el crimen organizado? Eh, Interesante eso sobre dónde poder, preguntas dónde poder encontrar un estudio sobre eso. Y las últimas, ¿no es cierto? Hugo Fuentes, si bien es verdad que vivimos una crisis en materia de seguridad en lo que se refiere a delincuencia, ¿qué pasa cuando, pregunta, eh, se vive una agresión desde nuestro sistema legal? ¿Ah? Que no podemos tener confianza en la justicia, me imagino, por ello lo vemos como... Se refiere tal vez a los problemas, digamos, de transparencia o de corrupción en el sistema político, casos plantea él como el de la señora Barriga o el señor Hermosilla. ¿No es esto una señal también en la sociedad sobre crimen organizado? Pregunta, o tiene esa inquietud. Bueno, mucho interés, don John. Seguimos con algunas preguntas, pero le doy el pase entonces para que se haga cargo de esas. muchas gracias. Anoté 6, Mm. Alberto, yo creo que son las mismas que tú tienes. Voy a partir por la primera. La primera, agradezco la primera pregunta sobre la presencia de los grupos transnacionales en Chile, porque eh, no quiero ser pesimista, ni mucho menos, pero mi labor es ser muy franco en esto. Y aquí voy a opinar respecto de evidencia concreta que existe y que hemos obtenido con organizaciones de otros países también que están visualizando esto. Hoy día podríamos decir en Chile que el crimen organizado en Chile opera en 3 dimensiones. La primera dimensión es la local, con nuestra banda de chilenos organizados por chilenos para desarrollar el crimen organizado por bandas nacionales, que hoy día han tenido que compartir espacio y territorio con la segunda dimensión, que son las organizaciones criminales a nivel regional. Las peruanas, la de Brasil, Primer Comando Vermelo, Comando Capital, las de Ecuador y fundamentalmente algunas colombianas, y qué duda cabe de que las venezolanas han tenido, de ellas la más conocida, el Tren de Aragua, han tenido un impacto relevante en la región. Es una segunda dimensión. Y allí se está produciendo entre esta primera y segunda dimensión no solamente un tema de combate por territorio, sino que también de asociación o prestación de servicios. Entonces las bandas locales le prestan servicio a la banda regional, etcétera. Pero esa es una segunda dimensión, y yo partí diciendo que había 3 dimensiones. Y la tercera dimensión es la dimensión del crimen organizado global. Si en Chile están operando más hay mafias italiano-albanesas y existe evidencia concreta de eso. Entonces aquí vuelvo atrás a una pregunta que me hicieron en el primer segmento. ¿Cómo voy a poder tener razonables posibilidades de detectar las organizaciones criminales globales y regionales si el país carece de un sistema de inteligencia robusto? Allí donde la inteligencia entonces presta su mejor servicio, en la que puede advertir que esto está ocurriendo a nivel político para tomar decisiones importantes para tratar de neutralizar esto. Fíjense ustedes que Italia tiene en Buenos Aires al jefe de antimafia para Latinoamérica. Vive en Buenos Aires, es de la policía italiana, pertenece a Italia, pero tiene su sede en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque existe evidencia concreta de esta tercera dimensión que está ocurriendo. Entonces, la pregunta es muy buena y nos obliga a nosotros a hacer una reflexión muy importante, porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la segunda dimensión con la primera, pero la tercera a lo mejor no lo estamos ni sospechando. Entonces, cuidado con eso, son 3 dimensiones, actuando en forma simultánea, complementándose en forma simultánea, cooperando en forma simultánea.
La polarización política creo que sería un tremendo error si el tema de la seguridad pública o la crisis de seguridad que vive Chile hoy día lo polarizamos. Yo entiendo que el juego de la política es, y evidentemente estamos en un periodo eleccionario, la seguridad va a cumplir un rol interesante, importante, y quizás sea la propuesta más relevante, más importante que todo el país espera. Pero aquí debiéramos tener un sentido no patriótico, no necesariamente patriótico, un sentido nacional de no pasarnos de rosca en esto, sino que tratar de concordar y poder comprometer en el juego democrático que existe. Cómo esto no hay que polarizarlo, porque el mejor favor que le podríamos hacer al crimen organizado es polarizar la discusión. Y esto creo que lo tenemos que hacer con la mayor responsabilidad. Creo que la academia, las universidades tienen también aquí un papel importante en el proponer soluciones de este tipo, en el desarrollar estudios como políticas públicas, las escuelas de gobierno que tengan que ver con seguridad. Lamentablemente, nosotros lo venimos diciendo hace 15 años atrás que desarrollamos este tipo de programas, pero muy pocas universidades han incorporado el estudio de esto porque uno lo puede entender, pero hoy día como política pública parece raro que no lo tengamos. Entonces, creo que la polarización puede ocurrir, es un fenómeno que tenemos que tratar de evitar, porque el único favorecido con esto va a ser el crimen organizado. Aquí lo que tenemos que tratar de colocar son propuestas en la mesa, ser originales, complementar propuestas, tomar las mejores ideas de los candidatos con la finalidad que quien resulte elegido pueda incorporar las mejores prácticas. Nosotros como centro estamos firmes y decididamente dispuestos a apoyar al gobierno que sea elegido en proponerle políticas, no porque nos creamos dueños de la verdad ni notarios de la verdad, ni mucho menos, no lo somos, en lo absoluto. Pero en los 6 años de historia que llevamos tenemos la voluntad de cooperarle a quien esté en el gobierno para que al menos de la perspectiva de seguridad pueda tener una opción arriba que pueda ver, copiar, tomar, colocar la picadora de papel o sacar la idea, etc. Es motivo de otro trago. Pero lo importante es que la polarización sería el peor efecto que podríamos vivir. Respecto a la tercera pregunta, tenía que ver de Marcelo Gárate con la unidad nacional, es lo que anoté acá. La unidad nacional en esto es clave, o sea, la unidad de cohesión nacional va a ser muy relevante. Nosotros estamos involucrados también en un estudio de poder medir el grado de unidad de cohesión nacional. Nos va a llevar un año más todavía en esto, para poder determinar dónde estamos, porque si uno observa el mundo, qué duda cabe que todos los países están viviendo una crisis de cohesión nacional. Miremos Europa, miremos Estados Unidos, miremos la región. Chile tiene que cuidar su unidad de cohesión porque tradicionalmente gozamos, yo diría, de una unidad de cohesión nacional bien saludable, digamos. Pero eso hay que cuidarlo, es un tremendo activo. Representa un cambio cultural. La educación transversalmente es clave en generar mejores niveles de unidad de cohesión nacional. Diego Ramírez habla sobre la profundización y la pregunta dice que se profundiza poco, mucha injerencia política. Me encuentro, estoy de acuerdo con eso. La experiencia de México y Brasil. Bueno, en México y Brasil la paradoja es que Brasil ha estado dentro de las primeras 10 economías a nivel mundial, séptima a veces, sexta, quinta. Brasil Take Off, famosa portada del Economist. Pero tiene una gran vulnerabilidad, y su vulnerabilidad es que de las 50 ciudades más violentas del mundo, tiene más de 15. Entonces, en el crimen organizado tiene un gran talón de Aquiles. Y México, ni hablar. 5 organizaciones criminales donde conviven en un sistema que es interesante observar, pero donde no ha habido solución. Y créanme que allí sí se ha militarizado la respuesta. Y al final del día no vemos soluciones concretas, o que la militarización haya resultado en bajar los niveles de violencia. Al contrario, la ha subido. Porque esto es como el dilema de seguridad. Si usted sube su nivel de su capacidad en armamento, el adversario la va a tratar de subir un poco más. Y usted lo vuelve a subir y el otro un poco más. Entonces, al final del día, esto es un cuento que en un lapso lleva a que ambos actores tengan mayor capacidad de fuego que la que tenían al inicio. Entonces, no debemos, ¿qué quiero decir? No debemos incentivar ese dilema de seguridad, porque si usted militariza esto, la tendencia va a ser a que se exprese, como se expresa en México y se expresa en Brasil, este dilema de capacidades.
La tipología de conflicto, recomiendo Inside Crime. Nosotros tenemos una muy buena relación con ellos. Ahí está Jeremy McDermott, el subdirector de ese instituto. Es bastante serio, yo diría bastante responsable. Y creo, bueno, y si además no le va bien, que recurra a nosotros, podemos contactar y puedo averiguar sobre tipología específica para ese caso, que no hay mucha tampoco. Hay tecnología muy general, pero Inside Crime puede tener, o este profesor de la Universidad de Berlín, que está en la presentación, también podemos encontrar allí una tipología que nos puede dar luces un poco para entender mejor el fenómeno. La sexta pregunta, ninguna duda que hay que fortalecer el sistema legal. El Estado de Derecho, lo repito una vez más, el Estado de Derecho es la principal fuerza que tiene el Estado como forma de organización política para lidiar con sus principales riesgos y amenazas. Su institucionalidad, el Estado de Derecho, el juicio, tribunales lo más transparente posible. Esto no quiere decir que no existan problemas, pero tenemos que hacer un esfuerzo por fortalecerlas y no debilitarlas. Y porque efectivamente el país pueda gozar de un sistema judicial robusto. Si ello no es así, bueno, tenemos un desafío. Entonces hay que abordarlo. No tenemos que esquivar el esfuerzo. Porque el crimen organizado, recuerden que hablamos de una zona gris. El crimen organizado se entrelaza con las instituciones del Estado. Lo va a intentar penetrar. Es como un virus que quiere ingresar a un sistema donde hay células, ¿cierto? Empieza célula por célula hasta que después el sistema ya lo tengo controlado. Y para eso se requiere que las instituciones, por lo demás, desarrollen alguna capacidad para detectar cuando el crimen organizado está más allá o infiltrando las organizaciones mucho más allá de lo que uno podría pensar. Y aquí no es ser ingenuo pensar cuáles son las instituciones que podrían ser el objeto primario de una actividad ofensiva del crimen organizado. Por ejemplo, eh, no digo que sea así, pero las aduanas. Las aduanas son importantes para el crimen organizado. Las instituciones de orden y seguridad, sin ninguna organización, son importantes. Las organizaciones judiciales, el sistema judicial, sin duda son importantes. Entonces, hay que desarrollar en esta estrategia en contra del crimen organizado también el cómo defender estas instituciones del accionar del crimen organizado, que va a tratar de permear al Estado, abrazar al Estado para adormecer al Estado y poder profitar del Estado, porque ellos no quieren eliminar al Estado, si al final del día lo que quieren es maximizar sus ganancias y maximizar su actividad criminal. Perfecto. Bueno, voy a ponerme en pantalla acá. Quiero agradecer, quedan algunas preguntas, yo creo que de muchas de las que quedan también usted ya se hizo cargo, digamos, en su intervención y en algunas de las respuestas, ¿no? Pero graficar primero que mucho interés, así que muy interesante, así lo demuestra la participación que hemos tenido, ¿no? Por ahí nuestro presidente Guterres Martínez preguntaba qué se debe hacer y en qué tiempo, si eso debe hacerse rápido, yo creo que también quedó perfectamente respondido, ¿no es cierto?, desde todo lo que usted nos ha expresado esa pregunta. Así es Eh, que no nos queda más que, a nombre de nuestro presidente, Guterres Martínez, del mismo Eduardo, director del proyecto Democracia, de nuestra rectora, ¿no es cierto?, María Horcon, agradecerle, don John, por su presencia esta noche, ¿no es cierto?, por su disposición a colaborar con la universidad, con su trabajo, con el trabajo de su equipo ahí, que me imagino es amplio ahí, por lo que se ve, mucho esfuerzo. eh, y también agradecer la contribución que hacen desde donde están, ¿no? Que es muy interesante. eh, Esperamos seguir esta conversación más adelante y a ustedes, a quienes participaron con nosotros, nos hubiese gustado seguir conversando, pero bueno, tendremos oportunidad de reunirnos con este u otro tema, ¿no es cierto?, que tenga eh, que ver directamente con lo que nos interesa, ¿no?
la motivación de profundizar en aquellos temas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, precisamente. Este es uno de ellos, pero hay muchos más. Así que muchas gracias. Le doy la palabra para que se despida. Me despido solamente con una buena noticia. He hablado de puras malas noticias. La buena noticia es que como Athena estamos comprometidos con el Atlantic Council, que ya ha visitado nuestro país 2 veces, y estamos comprometidos también con gran parte del mundo empresarial que queremos hacer parte de esto, y a la civilidad y a las organizaciones, al mundo académico, porque vamos a intentar de aquí a fin de año de desarrollar dos cosas. Una propuesta de una estructura de seguridad nacional, de país, de Estado, para ser más eficiente para lidiar con este fenómeno, y proponer una estrategia de seguridad pública que contenga 6 lineamientos importantes, o sea, los huesos relevantes de esta estructura, que debiéramos, en un ejercicio comparado a las prácticas que han resultado en otros lados, pero adaptadas a nosotros, para poder tenerlas de aquí, yo diría, a fines de octubre, en un paper para poder ser entregado a quien quiera y que las quiera usar, como estrategia de seguridad pública. Así que queremos convocar, cuando decimos que queremos convocar a un acuerdo, nosotros humildemente, desde esta tribuna solamente, vamos a hacer ese esfuerzo. Y bienvenidos los que se quieran sumar a este esfuerzo, porque creo que el país no solo lo requiere, lo necesita, y todos lo anhelamos. Así que termino con esa buena noticia porque creo que era importante que lo conozcan. Sí, no solo oportuno y necesario. Y además que, por supuesto, creo representar también las palabras de nuestra institución. Cuenten con el apoyo en lo que Muchas nosotros gracias. podamos para Muy fortalecer ese importante. trabajo. ¿Ah? Y con nuestras redes, las redes que tenemos para poder difundir también las conclusiones. Bueno, y a ustedes muchas gracias. Como les digo, nos volvemos a encontrar seguramente en el próximo mes con otra conversación. Y esta charla que fue grabada van a poder seguirla en nuestra plataforma, nuestro canal de conferencia, en nuestra página web de la Universidad Miguel de Cervantes. Hasta siempre y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.